¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? El Real Madrid es ahora mismo un polvorín. Todo lo que tiene que ver con lo deportivo ha pasado a un segundo plano. En el conjunto blanco, en su vestuario, están sucediendo muchísimas cosas y obviamente aquí las vamos a comentar. Venga, ¡al lío! Bueno, amigos, pues está la situación calentita en el Real Madrid en este final de temporada. El conjunto blanco se ha quedado sin objetivos deportivos. El último fue la Champions, de esto ya hace un poquito más de 2 semanas. Y evidentemente sin objetivo en Liga. La Liga la va a perder este fin de semana y si no será el siguiente. Sin objetivo en la Champions, obviamente, y sin objetivo en la Copa del Rey, donde fue humillado por el Albacete hace ya varios meses. Pues ahora mismo el Real Madrid, pues es eso, es un absoluto polvorín y una bomba de relojería que puede estallar de forma definitiva en cualquier momento. Vamos a analizar primero los hechos, vamos a analizar la situación actual del Real Madrid, porque yo creo que antes de opinar y antes de ponernos a comentar la jugada, es conveniente situar la jugada. Lo primero hay que decir que deportivamente el Real Madrid lleva 2 temporadas ridículas, 2 temporadas absolutamente esperpénticas en el campo y a la hora de planificar dichas temporadas. El Real Madrid, no lo olvidemos, hace 2 años ganó la Liga y ganó la Copa de Europa y además lo hizo como nunca antes lo había hecho el conjunto blanco, que es concediendo únicamente 2 derrotas en toda la temporada. Las 2 únicas derrotas del Real Madrid en esa campaña 2023-2024 fueron ante el Atlético de Madrid. Una en la Copa del Rey, que impidió que el Real Madrid pudiera ganar el triplete, y la otra en la competición de Liga. En ninguno de los otros partidos en los que el Real Madrid participó, el conjunto blanco cayó derrotado y ese equipo terminó, como digo, ganando la Liga y la Copa de Europa. Ese era el punto de partida para la temporada 24-25, en la que el Real Madrid ficha a Kylian Mbappé y evidentemente el equipo que lo ha ganado todo y lo ha ganado prácticamente invicto, si encima ficha a la que en teoría es la gran estrella del fútbol mundial, pues es un equipo destinado a salirse de la órbita y es un equipo destinado a reinar e implantar una hegemonía tanto a nivel nacional como a nivel continental de varios años. Nada más lejos de la realidad. Las 2 temporadas subsiguientes han sido, como digo, un esperpento. El Real Madrid muy lejos del Barça en todas las competiciones nacionales, tanto en la Liga como en la Supercopa. Yo diría que el único título que realmente el Real Madrid ha competido en los últimos años a nivel nacional, digo, ha sido la Copa del Rey, en la que llegó a la final la pasada temporada y en la que le peleó hasta, bueno, bien entrada la prórroga al FC Barcelona. O sea que realmente estamos hablando de que ha competido no un torneo menor, pero casi a nivel nacional. Y luego a nivel internacional, bueno, pues el año pasado el Real Madrid en la Champions League es eliminado por el Arsenal en los cuartos de final y además dando una imagen bastante pobre porque fue muy inferior al conjunto londinense. Y este año el Real Madrid es verdad que peleando hasta el final y es verdad que con bastante mala suerte, pero al final acaba perdiendo los 2 partidos, es eliminado por el Bayern Múnich, que a su vez ha sido eliminado por el Paris Saint-Germain. O sea que realmente el futuro del Real Madrid, en caso de haber superado al Bayern, que tampoco es que el Real Madrid lo mereciera, es verdad que el segundo partido fue un muy buen partido del Real Madrid en Múnich, pero en el Bernabéu, por ejemplo, pues mereció una derrota bastante más severa, y aún así, aunque hubiera superado esa eliminatoria, luego le estaba esperando el Paris Saint-Germain, que ya ha demostrado en estas semifinales que ahora mismo es el mejor equipo de Europa. Luego ya veremos a ver qué es lo que sucede en esa final de Champions contra el Arsenal, pero evidentemente ahora mismo el Paris Saint-Germain es un equipo que está varios escalones por delante del resto y añadirle 2 o 3 más
para ponerle por delante del Real Madrid. O sea, si el segundo escalón o el segundo nivel europeo está a dos, 3 escalones del PSG, pues el Madrid, que no está en el segundo escalón o el segundo nivel europeo ahora mismo, pues está incluso un poquito más lejos del Paris Saint-Germain. Por lo tanto, a nivel deportivo ha sido un ridículo, ha sido un esperpento las 2 últimas temporadas del Real Madrid. A nivel de planificación, pues evidentemente los fichajes no han funcionado. El año pasado viene Mbappé, nadie puede discutir la llegada de Mbappé. Ahora podemos hablar de lo que eso ha supuesto dentro del vestuario blanco y de si ha afectado o no a la forma de jugar del Real Madrid, pero entiendo que contratar a un tipo que te mete 40 goles por temporada, como mínimo, entiendo que una mala idea no es. Otra cosa es que evidentemente con Mbappé en el club, con Mbappé en la entidad, pues el Real Madrid no ha conseguido los logros colectivos esperados. Él sí ha conseguido logros individuales, porque el año pasado ganó la Bota de Oro y evidentemente este año, bueno, todavía quedan algunas jornadas, está lesionado, no sabemos si jugará algo más o no en lo que queda de liga, pero todavía puede ser el pichichi del campeonato español y evidentemente, bueno, pues es un jugador que sus goles, desde luego que los ha metido, ha sido el máximo goleador de la Champions League, ha metido un gol más que Harry Kane, y salvo que en la final pasen cosas muy raras para ser el máximo goleador de esta Champions, digo que a nivel goleador y a nivel individual más o menos Mbappé ha conseguido sus objetivos, pero evidentemente estos no se han trasladado en objetivos colectivos. Y luego los fichajes de la pasada temporada pues no han funcionado. No ha funcionado Trent Alexander-Arnold, ha estado un poquito mejor en el tramo final de la temporada, pero desde luego no ha sido el fichaje que supongo que en el Real Madrid esperarían para sustituir a Carvajal como titular en el lateral derecho. No ha funcionado para nada, ha sido, creo, un fiasco, está siendo un fiasco el fichaje de Mastantuono, un jugador por el que el Real Madrid ha pagado un pastizal. No ha funcionado. Álvaro Carreras, lo he dicho siempre, Álvaro Carreras es un muy buen lateral izquierdo, pero no es un lateral izquierdo para un equipo top o para un equipo que pretende ser top a nivel europeo como el Real Madrid. Pues bueno, pues es un grandísimo lateral izquierdo para un equipo de segundo, tercer nivel, como puede ser un Benfica, pero desde luego en el Real Madrid pues están muy lejos de poder ser un jugador de los que han estado en esa banda, y más aún en el Real Madrid. No olvidemos que ahí ha estado Roberto Carlos y ha estado Marcelo. Es que claro, es que la comparación asusta. Y luego Hausen, en el que siguen confiando en el club, que parece que también ha retomado un poquito el vuelo en la última parte de la temporada, pero que evidentemente tampoco ha dado el nivel. Y desde luego si la evaluación de Hausen es por lo que ha hecho esta temporada, es un suspenso. Es un suspenso, veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos años, pero ahora mismo lo que le ha aportado Dean Hausen al Real Madrid es más bien poco. Situación del entrenador. Bueno, lo del entrenador ha sido otro fracaso estrepitoso, porque el Real Madrid ficha a el entrenador que ilusionaba a toda la afición del Real Madrid, un exjugador, un entrenador que además, un exjugador que además yo creo que se había identificado bastante bien con todas las facciones que hay del madridismo, que son muchas, pero yo creo que Xabi Alonso generaba bastante consenso entre todos los madridistas, por lo menos a la hora de su llegada, y sobre todo generaba mucha ilusión porque venía de hacer un grandísimo trabajo en el Bayer Leverkusen, pero es que ha durado muy poquito, es que Xabi Alonso ha durado muy poquito, y luego ha llegado Arbeloa, que tampoco ha podido levantar el vuelo, y evidentemente la planificación deportiva del Real Madrid ha empezado a resquebrajarse desde ese punto, desde el punto del entrenador, en el que el club no ha confiado en ningún momento, o si confió en algún momento, la confianza le duró meses, incluso yo diría que semanas. Obviamente, mucho de ese fracaso del entrenador hay que atribuírselo al club y en concreto a su presidente, a Florentino Pérez. Coincidió el momento en el que Vinicius le hizo el desplante, que es el momento en el que yo creo que se empieza a destrozar la temporada del Real Madrid, en aquel clásico, en el que el Real Madrid, después de haber sufrido 4 goleadas en el clásico, los clásicos de la temporada pasada, por fin el Real Madrid parecía que le volvía a competir al Barça y que le iba a ganar de nuevo un partido al Barça, y en medio de esa
en teoría, fiesta que tendría que haber vivido el Bernabéu aquel día en el clásico de la primera vuelta liguera, pues a Xabi Alonso no se le ocurre otra cosa que sustituir a Vinicius en el minuto 72. Increíble, ¿eh? O sea, 18 minutos se quedó sin jugar Vinicius. Bueno, pues el pollo que montó, evidentemente, pues de ahí se derivaron muchísimas cosas, entre otras la pérdida de autoridad del entrenador, y ese fue el principio del fin de Xabi Alonso. Coincidió aquello justamente con otra situación muy parecida que se vivió en otro club también de gran renombre y también de mucha historia, como es el caso del Liverpool, y también con dos figuras similares, la de una de las estrellas del Liverpool, en este caso Mohamed Salah, y la de su entrenador, otro entrenador también, no recién llegado, pero casi, aunque es verdad que Arne Slot llegó la temporada pasada y ganó la Premier League, pero estaba viviendo un momento bastante crítico, y de hecho sigue viviendo un momento crítico, a ver si el Liverpool se mete o no en las Champions. El caso es que en medio de ese proceso, pues Salah, que no estaba jugando y que estaba enfrentado a su entrenador, pues le metió una andanada en una entrevista un día, después de acabar un partido, pilló ahí a un periodista, le cogió el micrófono y puso a Arne Slot de vuelta y media. Bueno, son dos formas diferentes de afrontar esta situación. En el caso del Liverpool, los propietarios decidieron, a pesar de que su entrenador estaba en una situación muy crítica y a pesar de que su entrenador podía ser perfectamente despedido en cualquier momento, y a pesar de que quizá la decisión más lógica, ¿no?, más sencilla habría sido, pues eso, dejar caer al entrenador y apoyar a Salah, que entre otras cosas, pues es una leyenda del Liverpool, uno de los 3 máximos goleadores en la historia del club, pero el club dijo, oye, aquí somos un club serio. Aquí somos un club serio y aquí si hay que echarle entrenador lo vamos a echar nosotros, no lo va a echar ningún jugador. Así que no sé si Arne Slot se irá mañana, pasado, dentro de una semana o dentro de un mes. Pero vamos, cuando se vaya va a ser cuando digamos nosotros. De momento, Salah, leyenda, todos los goles que han marcado, todos los títulos que nos ha dado, maravilloso, muchas gracias por todo, pero estás apartado del equipo y tienes una sanción. Así es como yo creo que debe operar un club. De hecho, Salah va a salir esta temporada, esta es su última temporada en el Liverpool, y de momento Arne Slot ahí sigue. Y eso que los resultados deportivos del Liverpool no están siendo buenos. En el Real Madrid lo tenían muy fácil, es que Xabi Alonso en ese momento, después de esa victoria ante el FC Barcelona, había ganado todos los partidos que había jugado en todas las competiciones, salvo la derrota en el nuevo Metropolitano. Eran 14 victorias en 15 partidos, creo, lo tenía, vamos, o sea, a nivel deportivo, el Madrid era líder y le iba todo de maravilla. Estaba primero también en el grupo de las Champions, había ganado también, había hecho pleno de victorias, y encima venía el Real Madrid de una temporada terrible el año pasado, sin ganar absolutamente nada y con varios jugadores muy cuestionados, entre ellos Vinicius, y era un momento fantástico para empoderar al entrenador y darle vía libre para que ejerciera como entrenador y para que ejerciera también como jefe, y darle al fin y al cabo lo que le tienes que dar a un entrenador, que es autoridad en el vestuario. Pero el Real Madrid, lejos de hacer eso, al contrario, debilitó a Xabi Alonso, dejó a Vinicius que resolviera el problema como quiso, y ahí empezó todo. Pero es que tampoco es una cosa que sorprenda. O sea, es que el Real Madrid, es que 3 años antes había bajado a una expedición completa de un avión porque no le habían dado un Balón de Oro a Vinicius. Es que cuando tú le mandas ese mensaje a los jugadores, es un mensaje muy peligroso, porque les estás dando un poder que luego van a acabar utilizando. Y es un poder que no se lo estás dando a un tío, o no se lo estás dando a gente, no quiero individualizar en Vinicius, porque en realidad voy a hablar ahora de otros muchos jugadores, ¿no? Pero tú le estás dando ese poder, le estás dando esa autoridad, pues a chavales de 20, de 22, de 23, de 24 años que tienen la cabeza en cualquier parte menos donde la tienen que tener, y que evidentemente no van a hacer un uso responsable de esa autoridad. Y evidentemente eso es lo que ha hecho Vinicius y lo que también en su momento hizo Valverde, que en los primeros meses de la temporada también cuestionaba el entrenador, se quejaba de que no le gustaba donde le ponían a jugar. Es que de verdad que es de coña, ahora lo piensas y dices, pero bueno, un tipo de verdad se puede cuestionar si le ponen de lateral derecho, de central, de mediocentro, de lateral izquierdo o de delantero centro en un club como el Real Madrid. Por muy buen jugador que seas, por muy estrella que seas o que te creas que eres, de verdad, te vas a poner a cuestionar si te ponen en un sitio o te ponen en otro, cuando lo que tienes que estar es dando gracias al cielo por poder jugar en el Real Madrid, por la vida que Dios te ha regalado, evidentemente también gracias a tus facultades y también gracias a tus aptitudes, pero en lugar de dar permanentemente gracias a todo el mundo, de verdad vas a cuestionar tu posición en
en el campo, pero claro, cuando tú abres la veda y ves que Vinicius se queja públicamente por no sé qué, ves que el otro no corre y no le pasa nada, ves que el otro hace no sé cuánto, pues tú llegas allí y vas también con tu libro, vas con tu película y yo no quiero jugar aquí, y ahí cada uno con lo suyo, y lo que en realidad debería ser un club y debería ser un grupo de jugadores con una causa común y un grupo de jugadores con una causa unida, al final son estrellitas aisladas que cada una va por lo suyo, ¿no? Si seguimos hablando de las estrellitas, pues tienes por ejemplo a Bellingham, ¿no? Bellingham, que llegó haciendo una temporada o haciendo una primera mitad de temporada increíble, termina además ganando la Copa de Europa, pero claro, el Bellingham de ahora no se parece en nada al de ese momento, y sin embargo el Bellingham de ahora se debe creer que es bastante mejor que el de hace 2 años, o por lo menos, si no se lo cree él, se lo cree su padre, que se pasa la vida en ACS llamando a la puerta de Florentino y pidiéndole que su hijo pues juegue más o le dé un mejor trato, porque sí, porque es que al final la gente yo creo que hay muchas cosas que no las conoce, pero el Real Madrid al final es un colegio. Es un colegio, igual que yo voy a hablar con el tutor de mi hija a ver cómo le van las cosas y tal, evidentemente yo intento bueno, pues eso, intento ir a informarme, no a imponer nada, pues hay gente que va a ver al tutor, en este caso a Florentino Pérez, y no a informarse de cómo le va a su hijo, de cómo le va a Bellingham, sino a exigir más minutos y a exigir más cosas para su chaval. Bueno, otro que debía estar eternamente agradecido por jugar en un equipo como el Real Madrid, sobre todo viendo el rendimiento que ha dado en los últimos años, pero bueno, se permite también según qué tipo de exigencias. El caso de Mbappé, yo es que creo que Mbappé va un poco por otro lado. Yo creo que Mbappé va bastante por libre. Mbappé, desde luego, en el campo no ejerce la jerarquía o la jefatura que se podría esperar de él. Eso es una obviedad. No sé cómo se plantearían el ingreso de Mbappé en el Bernabéu, no sé si pensaban que realmente pudiera ser un líder o no en el vestuario, pero desde luego lo que ha demostrado Mbappé es que puede ser un líder en el campo, que te va a meter muchos goles, pero desde luego no es ese jugador que te va a poner a la gente tiesa. Eso es evidente, y yo creo que Mbappé va un poco por su cuenta. Todo lo que ha pasado esta semana, con su lesión, esos días de vacaciones que se ha tomado por el club, cómo llega poco antes de que empiece un partido de liga, todo el tema de la prensa rosa que se ha involucrado también en este asunto. Bueno, es un poco un folclore, es un poco mucho folclore lo que envuelve a Mbappé, y claro, le ves el otro día salir del Bernabéu después del pollo que se había montado, y le ves descojonado en el coche, y hombre, yo entiendo que haya gente que le molesta. A mí realmente, es sobre el que menos culpas cargaría, sobre Mbappé. Me refiero de todas las estrellas del Real Madrid, porque al fin y al cabo el hombre ha cumplido con su cometido, que es el de meter muchos goles. Insisto, son goles que no han servido para el bien colectivo, pero es que para que haya un bien colectivo tienen que aportar todos, no solamente Mbappé. Es decir, no podemos decir, vaya puta mierda, los 50 goles de Mbappé que no han servido para nada. No, coño, los 50 goles de Mbappé han servido y habrían servido para mucho más si el resto de compañeros también hubieran estado a ese nivel. Así que ni le vamos a quitar a Mbappé su responsabilidad por no conseguir los logros colectivos, pero tampoco se la vamos a dar entera a él, y de hecho si hay que dársela a alguien será a cualquier otro antes que a él, que por lo menos su parte, la de meter los 50 goles o 40, esa la ha cumplido. Es verdad que efectivamente un tío como él, que yo creo que es un tío listo, yo creo que es un tío inteligente, pues hombre, tiene que saber que en un día en el que han acabado 2 compañeros a hostias, en un día en el que están las cosas bastante tensas, también por todo lo que ha pasado con sus vacaciones, etcétera, etcétera, sabes que te están esperando en la puerta de Valdebebas cuando vas a salir del entrenamiento, lo sabes que hay allí cámaras, puede haber 3, 8 o 7 o una, pero una siempre hay, y sabes que te van a pillar, y más aún si sales con la ventana abierta. Entonces, si tú sales con la ventanilla abierta, sabes que hay cámaras y te estás partiendo la caja en un momento del club tan jodido, pues hostia, pues es normal que a la gente le siente mal. Yo insisto, no le doy demasiada importancia a eso, pero entiendo que un tío como Mbappé, con lo listo que tiene que ser, pues se lo puede evitar, sin más. Luego, también hay otra cosa que quiero comentar de Bellingham,
A Bellingham ya le han pillado la matrícula muchos compañeros. Bellingham amparándose en su idioma y tal en los partidos, y esto esto es algo que te van contando algunos árbitros. Se dedica a insultar no solo a los rivales, sino a sus propios compañeros cuando no se la pasan o no le dan el balón o no hacen lo que él quiere. Está todo el rato insultando a los compañeros. Algunos le entienden, otros no le entienden, otros hacen como que no le entienden, pero esa actitud que tiene Bellingham también en el campo también le está tocando mucho los cojones, no solo a los rivales, no solo a los árbitros, sino también a muchos de sus compañeros. Y eso es algo que está pasando. Ahora que ha salido que hay gente que insulta a Arbeloa en el banquillo, mientras Arbeloa no les escucha, bueno, esto es algo que hacen muchos jugadores, se ponen la mano en la boca y entre ellos chamullean. Lo que pasa que, bueno, en los banquillos hay tanta gente que al final te acabas enterando. Yo, por ejemplo, ya lo conté en algún momento, a mí me contaron en su día, en un partido entre el Real Madrid y el Valencia, en el que el Real Madrid estaba ganando. En un partido de liga, el Real Madrid estaba ganando 0-5 o algo así, estaba goleando fácil al Valencia, y en un momento determinado Mourinho se acerca a su segundo, no sé si era o a Caranca o a Ruiz Farías, no sé a quién fue exactamente en ese momento, y le dice: ahora para que el partido esté fuera, era el momento en el que Mourinho estaba enfrentado a Casillas, ahora para que el partido sea perfecto, que le metan 3 al subnormal o algo así dijo, no sé si le llamo subnormal o no sé qué insulto le dijo, con lo cual ganamos, pero a este imbécil le han metido 3 goles y se va con el rabo entre las piernas. Esto lo escucharon varios jugadores que estaban detrás de Mourinho en el banquillo, y luego pues eso pues a mí me lo contó alguno de ellos. Quiero decir que estas cosas que se cuentan en los banquillos se escuchan, por mucho que te pongas la mano en la boca, pues a lo mejor no te lo puede captar una cámara, pero la gente que está ahí lo escucha, y esto es algo bastante habitual, y es un sitio donde se suelen cobrar bastantes facturas los unos con los otros. Más hechos, la pelea entre Rüdiger y Carreras. Claro, ves la que ha habido luego entre Tchouaméni y Valverde, y parece que la de Rüdiger y Carreras pues no es demasiado importante, pero hombre, que no quede en saco roto que Rüdiger le ha metido una hostia a Carreras, que no quede en saco roto y que el propio Carreras lo ha reconocido. Emitiendo un comunicado, que esta es otra. No sé yo hasta qué punto el Real Madrid debería o no intervenir en según qué tipo de cosas. Porque claro, aquí los jugadores, es lo que digo, es que aquí va cada uno a lo suyo, y yo creo que el club ya ha desistido. Otra situación, pues está la de los últimos días, ¿no? Que esta parece que es la más grave, ¿no? Sobre todo porque se ha repetido, ¿no? El problema entre Tchouaméni y Valverde. 2 jugadores, por cierto, que están enfrentados desde hace bastante tiempo. Tchouaméni y Valverde no se hablan desde el tema con Xabi Alonso, porque Tchouaméni era de los que estaban a favor de la continuidad de Xabi Alonso, y Valverde era de los que definitivamente estaba a favor de que lo echaran, porque Valverde no se sentía cómodo por Xabi Alonso. Y ahí, desde ese momento, se han creado algunas facciones en el vestuario, de las muchas que había ya, algunas por temas de nacionalidades, otras por temas de afinidades, pero también la salida del anterior entrenador pues ha generado bandos, y desde luego entre Tchouaméni y Valverde la relación no era para nada, pero para nada buena. Y bueno, pues el otro día, antes de ayer, saltan unas chispas, y aquí tienen ahí un enfrentamiento que, por cierto, luego el club, para relajar las tensiones o para rebajar las tensiones, a sus voceros, porque el club no emite ningún comunicado después del primer enfrentamiento entre los dos, utiliza a los voceros que tiene el Real Madrid para deslizar que bueno, que sí, que ha habido ahí un enfrentamiento, sobre todo porque venían de otro, entre Rüdiger y Carreras, y no querían que aquello escalara mucho más, que sí, que ha habido una cosilla entre los dos, pero que bueno, que lo han resuelto, y luego han acabado entre bromas, los cojones, para que luego también veáis un poco que las informaciones que te trasladan desde los clubes las tienes que coger con pinzas, porque muchas veces son informaciones interesadas. La fuente es la que es, la fuente es verdadera, la fuente es real, te la está diciendo el Real Madrid, pero te la está diciendo por algún motivo. Y cuando el Real Madrid te dice, oye, comenta que no hay ningún problema, oye, comenta que sí, que ha habido algún rifirrafe, pero que luego han acabado bromeando y que se llevan los dos de puta madre, si tú sueltas eso solamente porque te lo ha contado Don Real Madrid, a algunos se lo contará a uno y a otro se lo contará a otro, parece que estás contando la verdad, y no estás contando la verdad, estás contando lo que a ti te han dicho, eso sí es verdad, pero no estás contando
contando lo que de verdad ha pasado, porque lo que te están diciendo a ti es mentira. Y tú tienes que saber distinguir entre cuándo te están engañando porque te están dando una información interesada y cuándo te están contando la realidad. Y eso es lo que muchos no saben distinguir o muchos no quieren distinguir. Porque claro, ¿quién se cree ahora que Valverde y Tchouaméni acabaron bromeando cuando al día siguiente Tchouaméni le tiende la mano a Valverde, venga, vamos a olvidarnos de todo lo que ha pasado, y Valverde le niega la mano y acaban a hostias, pero a hostias, y el que sale en peor parado es Valverde, que sí, que se choca con una mesa, que se cae, que el traumatismo, que no sé cuánto. Es posible que en algún momento de la bronca que tienen Tchouaméni y Valverde se golpee con una mesa, no lo niego, seguramente habrá sido así, pero lo que no ha sido así es como te cuentan que fueron unos golpecitos de nada. Tchouaméni le metió una buena hostia a Valverde, bueno, unas buenas varias hostias a Valverde. Y como consecuencia de esas hostias que se dieron entre ellos, el 80% de Tchouaméni a Valverde, y no sé si Valverde le podía colocar alguna a Tchouaméni, la verdad que el hombre mucha fortuna no tuvo en este enfrentamiento, es posible que como consecuencia de las múltiples que le dio Tchouaméni, pues en alguna de ellas se resbalara, se cayera, se tropezara, se diera con la mesa. El caso es que Valverde acaba con un traumatismo craneoencefálico de una pelea con un compañero, que es que esto es la hostia, se meten de hostias dos compañeros en el vestuario y uno acaba con un traumatismo craneoencefálico, y todavía te quieren contar que no, que es que ha habido mala suerte, que no sé qué, todavía tienes que leer el comunicado de Valverde como diciendo que no, si es que no ha pasado mucho, si es que no ha sido gran cosa. A ver si algún día le vemos la cara a Valverde, a ver si le vemos la cara a Valverde en breve, a ver si Valverde sale en algún sitio, a ver si Valverde sale en algún sitio y en lugar de escribir un comunicado, que salga en alguna cámara, que se ponga delante una cámara, que se ponga, que grabe un vídeo, que grabe un clip, para que le veáis la cara. A ver si realmente solo ha sido un pequeño roce sin nada y mala suerte que me he tropezado y me he dado. A ver si le vemos la cara a Valverde. Cuando le damos la cara a Valverde, que no se la vais a ver, evidentemente, pues entonces hablamos. Entonces hablamos si realmente ha sido un incidente menor o no. Desde luego, Valverde, que es reincidente en este tema, porque estamos hablando de un jugador que hace unos años esperó en el parking a un rival para darle una hostia. Es que esto yo no sé si la gente lo verá normal, yo no sé si la gente, que por cierto, la que le cayó a Baena, todos los que ahora le están metiendo a Valverde, pero a dos manos, en su momento fueron a por Baena solo porque Valverde era de su equipo y a Baena había que matarlo. A Baena había que matarlo solo porque Valverde era de su equipo. No importaba qué es lo que había pasado. No importaba ni qué le había dicho Baena a Valverde, ni qué le había dicho Valverde a Baena, ni si había habido una hostia o no, si le había esperado en el parking. No, es simplemente como Baena es el rival de Valverde y Valverde juega en el Real Madrid, que es mi equipo, a tomar por culo, a la mierda a Baena. Le dieron de todo. Bueno, pues la realidad es que Valverde es un jugador que ese día decidió resolver los problemas esperando a un tipo en el parking y metiéndole una hostia. Yo es que de verdad, yo alucino que este tipo de cosas se puedan permitir. No ya digo entre jugadores del Real Madrid, es que esto no se podía permitir en nadie que habite en la sociedad, en nadie. O sea, ¿desde cuándo se resuelven los problemas así? ¿Desde cuándo se resuelve un insulto o una cosa que haya pasado en el campo esperando un tío en un parking y calzándole una hostia? ¿Desde cuándo? ¿Esto qué es, la selva o qué cojones es esto? Bueno, pues claro. Quien a hierro mata, o como se diga, ya no sé ni cómo se dice, pues a hierro muere. Así es como se dice. Y el otro día, pues Valverde igual se pensó que Tchouaméni era Baena, le niega el saludo, Tchouaméni se calienta y acaban a hostias. Y el que sale mal parado, pues evidentemente es Valverde, que desde luego, y mira que ha tenido un rendimiento, sobre todo en la eliminatoria contra el Manchester City, brutal. Si no es por Valverde, el Real Madrid no llega a los cuartos de final con el Bayern. Pero como capitán está dejando bastante que desear, Fede Valverde, bastante que desear. Y dudo mucho que la temporada que viene Fede Valverde esté en el Real Madrid, después de lo que ha pasado. Yo diría que dudo mucho que esté en Fede Valverde y Tchouaméni, pero de Valverde, los dos lo veo muy complicado, pero de Valverde, ya veremos. Y luego hay otros dos, como es el caso de Ceballos y de Asensio, que se están librando. Pues claro, con el fuego que hay montado en el Real Madrid ahora mismo, pues los casos de Ceballos, que está apartado desde hace varias semanas, está apartado del club.
No va a las convocatorias desde hace varias semanas y Arbeloa no ha explicado el porqué, aunque todos lo sabemos. Y lo de Asensio, el día que alguien cuente la liada de Asensio en medio de la eliminatoria contra el Manchester City, pues bueno, pues alguno va a flipar. Alguno va a flipar. Alguno va a flipar. Pero los que más fliparon fueron sus compañeros y en el club. En el club con la que preparó Asensio en medio de la eliminatoria con el Manchester City. Tela. Pero bueno, insisto, como ha habido problemas deportivos, eliminaciones deportivas, hostias entre unos y otros, pues estos asuntos de Ceballos y Asensio, que ahora mismo parecen dos problemas menores, pero que son dos jugadores que no van a continuar en el Real Madrid la temporada que viene, pues pasan ahí un poco de soslayo. En conclusión, el Real Madrid está ahora mismo pues con un desgobierno absoluto. Sus jugadores están presas de los nervios, están presas de 2 temporadas catastróficas, nefastas, y pasa lo de siempre. Con el curso ya suspendido, con el curso ya echado por tierra y sabiendo que vas a tener que repetir curso al año que viene, pues ya no vas a clase. Ya pasas, ya te da igual todo, ya no vas a clase y cuando vas a clase pues te dedicas en el recreo a pelearte con todo el mundo, te peleas con todo el mundo, estás de mala leche, estás de mala hostia y todo te parece mal y allí no hay un profesor que ponga orden porque el que le tendría que dar la autoridad al profesor para poner orden es el director y el director está ahora mismo como en 2006. El director está ahora mismo exactamente igual que en 2006. El problema es que el director ya se tuvo que ir en 2006 por un problema similar. Y es acojonante que en 20 años Florentino Pérez no haya aprendido nada. Es acojonante que 20 años después le vuelva a pasar exactamente lo mismo que le pasó en 2006, donde por cierto el Arsenal también llegó a la final de la Copa de Europa. Pero ahora mismo Florentino tiene un colegio lleno de niñatos y ha puesto el colegio en manos de los niñatos. En lugar de dárselo a los profesores para que impongan un poquito de orden, el colegio está en manos de los niñatos, porque los niñatos se han dado cuenta que los profesores ni pinchan ni cortan, y que uno llega y se va a los 2 meses y viene otro y se vuelve a ir y ahora vendrá otro y así. Y entonces ahí los que parten el bacalao son los 4 o 5 figuritas y al final esto es como la película esta de Mentes Peligrosas, eso no me acuerdo cómo se llamaba, la de Meryl Streep, que llegaba ya a un colegio y aquello era un cachondeo del copón. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que esto lo está propiciando el director. Claro, que va contra su natura, ¿Cómo va Florentino Pérez a darle poder a los entrenadores o a empoderar a un entrenador cuando él no cree en los entrenadores? Si es que al final iría contra su propia naturaleza. Darle autoridad y darle poder a Xabi Alonso cuando Florentino Pérez pues no cree ni en Xabi Alonso ni en nadie. Y ahora suena Mourinho, porque claro, todo esto, ahora parece que solamente lo puede resolver Mourinho, porque habrá mucha gente que piense que el Mourinho que llegaría ahora al Real Madrid es el que llegó hace 14 o 15 años. Nada que ver. El Mourinho de ahora no tiene nada que ver con el que llegó procedente del Inter, campeón de Europa, siendo uno de los entrenadores, si no el que más, junto con Guardiola, cotizado del momento, llegaba una de las grandes estrellas de los banquillos a nivel mundial, con una autoridad, con un poder, con una... Bueno, pues eso, con una fuerza que no tiene absolutamente nada con la que llegaría ahora Mourinho. Pero bueno, ahora parece que es la única solución. Desde luego, también os digo una cosa, en todos estos años, es el único con el que Florentino ha tenido un poco de buena relación y del único del que se ha fiado un poco. De todos los demás ha pasado. Fijaos cómo salió Zidane después de ganar 3 Copas de Europa seguidas y después de hacerle el favor a Florentino de venir en una segunda etapa cuando el equipo se destrozaba después de lo de Lopetegui, después de la sustitución por Solari, aquella eliminación contra el Ajax. Después de todo eso, después de hacerle el favor de renunciar a su legado de ganar 3 Copas Europa y ponerlo todo en riesgo, porque en la segunda etapa le podía haber salido fatal, no le salió mal del todo, tampoco le salió especialmente bien, pero después de todo eso le rajaba permanentemente y Zidane se acaba yendo, dejando una carta en el AS diciendo pues todo lo que quería decirle a Florentino Pérez se lo dijo en aquella carta en el AS. Es que no traga ninguno. Con el único con el que ha tenido, como digo, un poquito de feeling ha sido con Mourinho. Y ahora viene el clásico. Y el Barça está así, claro. El Barça está así diciendo que vengan, que aquí les estamos esperando.
un Barça sin Rafinha, un Barça sin Lamine Yamal, es verdad, si el Barça tuviera todo, cuidado, cuidado. Y aún sin tenerlo todo, cuidado lo que puede pasar el domingo, Cuidado lo que puede pasar el domingo, porque luego hay que jugar en el Bernabéu unos cuantos partidos, Luego hay que jugar en el Bernabéu unos cuantos partidos y no es lo mismo salir del domingo, a lo mejor con la liga perdida, pero con un resultado más o menos digno, que te pasen por la piedra, Cuidado, Cuidado, que eso puede ser ya el último capítulo de este bochorno, de este esperpento que está viviendo el Real Madrid esta temporada. Bueno, creo que hemos analizado un poquito todo lo que ha sucedido en los últimos días, os he dado también un poco mi opinión, os he contado algunas cosas que no sé si las sabíais o no, otras seguramente no las sabréis porque creo que no las he contado nunca, y aquí sí que he detallado algunas de ellas. Y nada, espero vuestra opinión, decidme qué os parece, cómo veis esta situación del Real Madrid y sobre todo quiénes son para vosotros los culpables, que al final en este tipo de cosas lo que más busca la gente son siempre culpables. Yo siempre digo que no hay un único culpable, aunque evidentemente si hubiera que poner un escalafón, desde luego por mi parte ya os he dejado bastante claro quién es el principal responsable de todo esto. Pero bueno, quiero conocer también vuestra opinión, así que dejármela en los comentarios. Y mañana, eso sí, volveremos ya de nuevo al deporte. Mañana tendréis previa del clásico. Os daré también mi pronóstico de cómo creo que va a acabar el partido. Hablaremos un poquito de posibles equipos, de cómo llegan ambos conjuntos. Os daré también algunos detalles estadísticos, algún contexto histórico, clásicos en los que se cantó el alirón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo haremos mañana. Por hoy conformaros con este vídeo y nos vemos muy prontito. ¡Chao, amigos! Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.